El deporte femenino viene ganando peso en importancia social, pero también económica. Los clubes y las deportistas femeninas cada vez están más reconocidas y las competiciones se acercan a la sostenibilidad económica. Para ello es necesaria la acción de empresas que apuesten de lleno por ello. Es el caso de Teica, una compañía valenciana que enfoca su estrategia de patrocinio deportivo en el femenino. Vamos a acercarnos a esta empresa de la mano de Begoña Cano, responsable de patrocinio deportivo y comunicación en Teica. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué es Teica, lo primero de todo, ¿a qué se dedica esta empresa? Ujú. Bueno, Teica es una empresa valenciana que se dedica a la alimentación, concretamente al vending, ¿no? Entonces tenemos máquinas de vending de café, que es nuestra especialidad, y también de alimentación, pues con una alimentación más saludable de lo habitual en las máquinas de vending, con ensaladas, con sándwiches que son un producto fresco, con snacks, con fruta cortada, con bebidas. Y es un poco a lo que nos dedicamos. Tiene la base en Gandía, aquí en Valencia, y tiene presencia en la Comunidad Valenciana, pero también en otros puntos de España. Bueno, ¿y cuál es la relación de esta empresa que parece que tiene poco que ver con el deporte, precisamente con el deporte? Bueno, al final, alimentación y deporte para nosotros sí que van bastante de la mano. Alimentación y deporte son salud. Y también otro de los valores en Teica muy importante es el de la igualdad. Entonces, uniendo deporte e igualdad, Teica empezó hace ya bastantes años, cuando casi nadie lo hacía, a apostar por el deporte femenino. El patrocinio que nosotros hacemos del deporte es siempre deporte femenino, que se juega en grupo, y lo hacemos a través de la campaña Juegan ellas, ganamos todos, que es la campaña que aglutina todo el patrocinio que hacemos desde Teica, y que este año, por ejemplo, tiene ya 17 equipos, 17 clubes de 8 disciplinas deportivas diferentes, que no está nada mal. ¿Cómo surge esta campaña que nos comentas, que si no me equivoco cumple más o menos una década y que, bueno, luego ya Uh-huh. firmaría grandes contratos e iría creciendo? Pero ¿cuál es el origen? Sí, realmente el origen del patrocinio todo empieza con la sede de Teica está en Gandía. Entonces aquí se hacía una carrera de la mujer, Cursa de la Dona, que se hacía en Gandía, y que la organizaba un club de atletismo de aquí de la zona. Entonces se empezó patrocinando esa carrera, y lo que se vio es que no eran muchas, hace 15 años, no eran muchas las mujeres que se animaban a esto del running, ¿no? Ha cambiado mucho, pero Ujú. entonces no eran tantas. Entonces se decidió patrocinar esa carrera, y esa carrera llevó a Teica a querer y entender que hacía falta promocionar y dar mucha más visibilidad al deporte femenino en general. Entonces, a esa primera toma de contacto con el atletismo se fueron uniendo luego patrocinios con otros clubes. Es verdad que se empezó principalmente con fútbol, baloncesto y rugby, con 4 o 5 equipos hace 8 años, y esta campaña, ahora como te decía, pues eso ha desembocado en que son muchos más los clubes que se han ido sumando, son muchas más las disciplinas, la familia ha ido creciendo mucho, y a día de hoy pues son muchas las deportistas a las que representamos y patrocinamos desde Teica. ¿Y por qué solo femenino? Has comentado que por un tema de igualdad, hay también que veis el potencial que tiene este deporte una década atrás en cuanto a temas económicos, o sí que os Uh-huh. enfocáis en la igualdad pura y dura, en más temas sociales. Es un tema puramente de igualdad. Para nosotros también es muy importante que haya mujeres deportistas referentes, que los niños y las niñas de hoy en día tengan un poco un espejo, ¿no?, donde mirarse, y que tengan esas deportistas de cualquier ámbito, de cualquier disciplina, que sean referentes para ellos, pero para eso tienen que conocerlas. Entonces, de ahí la importancia que consideramos que tiene nosotros en dar visibilidad a las jugadoras, a las deportistas, para que se las conozca, para que cada vez llenen más estadios, para que tengan cada vez mejores condiciones, más calidad, un poco progrese todo y vaya mejorando el deporte femenino en general, concretamente en la Comunidad Valenciana, que es el que nosotros patrocinamos, pero poco a poco vayamos dando pasos en esa línea. Es verdad que cada vez son más marcas las que se suman al apoyo del deporte femenino, y nos encanta que así sea, Mm. pero hace años, cuando nosotros empezamos, no eran tantas o no era casi ninguna. Entonces, de ahí un poco también vimos la necesidad de apoyar a todos estos clubes que en muchas de las ocasiones tenían desigualdad de condiciones con otros clubes masculinos. Vuestro primer gran contrato es con el Valencia Club de Fútbol, la sección Uh-huh. femenina, obviamente. ¿Veis ahí ya potencial de crecimiento del fútbol femenino? Esto es antes del Mundial, antes de los logros de la selección y del Uh-huh. estallido, digamos, del fútbol femenino actual. ¿Ya veis Uh-huh. potencial de crecimiento o creíais que iba a ser más lento el proceso o creéis que todavía es lento? Uh-huh.
Las cosas han cambiado mucho estos años, tienen que seguir cambiando, pero la verdad es que cuando hablas, por ejemplo, con una jugadora de fútbol veterana, te dice, ostras, menudo cambio en los últimos años, simplemente el hecho de que ellas jueguen en estadios, pues el Valencia pueda jugar en Mestalla cuando tiene un derbi, un partido importante, o el Levante que en Valencia juegue en el Ciutat, eso antes no ocurría, que ellas cada vez tengan más visibilidad, por ejemplo, con vosotros en los medios de comunicación, ¿no? En las radios, en las teles, en la prensa, eso no ocurría. Yo creo que los pasos deportivos, los logros, los triunfos que ya se están teniendo en general también están ayudando mucho, desde luego, pero sí que se van dando pasos, ¿eh? Poco a poco vamos notando que se va profesionalizando mucho más el fútbol femenino y de eso se trata, desde luego. Bueno, otra gran acción posterior ya a la del Valencia es el primer álbum de cromos de deporte femenino en una época un poco rara, porque parece que los cromos ya han quedado en el pasado, que todo lo digital se impone y vosotros apostáis por ello de manera fuerte Sí. con lo que sería luego un éxito, ¿no? Sí, como te decía, para nosotros el patrocinio va más allá de un logotipo en una camiseta o en un polideportivo o en un estadio, que también, pero hacemos muchas más acciones en torno al deporte femenino, pues eso, con el objetivo de darles visibilidad que van mucho más allá de lo que te digo, de lo que es un mero patrocinio. Entonces, en 2020, es verdad que nos pilló ahí un poco pleno coronavirus, se lanzó, Teika lanzó el primer álbum de cromos femenino de varios deportes, multidisciplinar, porque no existía ninguno entonces. Y todo vino porque se hicieron varias charlas en colegios donde nos dimos cuenta que muchas veces los niños y las niñas no se animaban al tema del deporte femenino o no conocían referentes femeninos y nos decían por qué no las conocen, porque no están en los cromos, ¿no? Ellos coleccionan cromos, ellos compran los cromos y no hay chicas en los cromos. Entonces decidimos que había que hacer algo con eso, había que cambiarlo y se lanzó, se creó desde Teika, se editó las fotos, el diseño, toda la distribución de los cromos se hacía en paquetes de snacks o rosquilletas que podías comprar en nuestras máquinas y la verdad es que yo creo que tuvo una muy, muy buena acogida. A día de hoy ya existen álbumes de este tipo, pero ya te digo, en 2020 fue el primero de mujeres deportistas de varias disciplinas y se lanzó desde Teika. ¿Estabais convencidas de que la gente lo iba a coger también, de que las deportistas iban a reconocer tanto o que la gente lo iba a coger con tantas ganas? Sí, sí, y te diré por qué, porque creemos que las ganas, la ilusión, el esfuerzo y la calidad la tienen ellas ya, simplemente hay que darles visibilidad. Y a la vista está lo que te decía, cada día son más las personas que van a verlas jugar, que llenan los estadios y será por algo, simplemente había que darles la oportunidad. Bueno, pasa el tiempo, en apenas 2 años desde esa acción con el Valencia ya tenéis 12 equipos, 300 deportistas bajo vuestro programa. Hablamos de 2021. ¿Qué tiene que tener una deportista para que Teika decida mostrar su apoyo o decida prestar su apoyo a una deportista? ¿Qué valores debe cumplir o qué condiciones quizá deportivas debe cumplir? Bueno, desde Teica la verdad es que patrocinamos, ya te digo, equipos siempre femeninos, ubicados en la Comunidad Valenciana y en deportes grupales. Normalmente ese es el patrocinio que hacemos. Es verdad que nos encantaría que muchos más clubes pudieran sumarse, no tienen unas condiciones concretas, consideramos que cualquiera, ¿no?, podría estar dentro de la familia. La familia Teica ha ido creciendo ya a una velocidad importante y ojalá se pudieran sumar muchos más. Y luego tenemos el caso de María José Silvestre, que es una mujer ultrafondista que hace gravel, bici, aquí en Valencia, que sí que también la patrocinamos desde Teica, es el único caso de deportista individual que patrocinamos y a sus, creo que 50 y algo años es todo un logro lo que consigue. María José es capaz de estar 12-24 horas encima de una bici pedaleando sin parar y es una de las, ya te digo, de las mujeres que patrocinamos en solitario desde Teica al margen de los clubes y oye, es otro orgullo tenerla. Bueno, y una pregunta un poco al estilo David Broncano. ¿Cuánto dinero se ha gastado Teika en patrocinios? Porque es un volumen de clubes ya importante, aunque no nos puedas o no nos quieras dar una cifra exacta, así que movernos en una horquilla para conocer un poco la inversión que ha hecho Teika, la apuesta por el deporte femenino. Desconozco en todos estos años, es verdad que sí te digo que esa cantidad ha ido aumentando, lógicamente, porque el número de clubes ha ido aumentando. Consideramos al final que sí, desde luego es una estrategia empresarial que puede tener un retorno, pero para nosotros lo verdaderamente importante es el retorno social
que vemos cómo ayudamos a esos clubes. En muchos casos, además, patrocinamos también las canteras, cómo ayudamos a esas niñas y cómo, lo que te decía, ¿no? El deporte valenciano femenino va dando pasos, se va profesionalizando y para nosotros eso es lo verdaderamente importante porque lo hacemos porque de verdad creemos en ello y por eso lo hacemos desde hace tantos años cuando nadie lo hacía y por eso lo hacemos siendo una gran empresa, pero no tan grande. Ojalá pudiéramos hacer mucho más, pero creo que con los recursos que tenemos destinamos desde luego muchísimo a la causa. Hablando de grandes empresas que se han ido incorporando a este tipo de patrocinios, he visto en alguna entrevista que comentabais que antes podíais tener la publicidad en medio de la camiseta de las deportistas y que ahora solo podéis ocupar las mangas, pues por tema de inversión, de capacidad de inversión que también comentas. ¿Crees que es sostenible que tantas grandes empresas estén ahora enfocándose en el deporte femenino, que tiene capacidad de prolongarse en el tiempo y que esto va más? Bueno, yo creo que es una buena señal, ¿eh? Que podamos estar en la manga y no en la parte frontal, es porque hay otra empresa que está en la parte frontal y que también está invirtiendo mucho, probablemente más que nosotros, y al final eso para nosotros es una alegría y es un orgullo, ¿no? Porque lo que te decía, nuestro objetivo es que más marcas se sumen al patrocinio del deporte femenino. Entonces, no lo consideramos como algo negativo. Es verdad que, como tú bien dices, lo que quizá hace años podía ser un patrocinio principal, un primer patrocinador, pues ha ido cambiando, ya son muchas las empresas, pero lo vemos siempre desde una perspectiva positiva, ¿eh? Y para ir terminando, entiendo que es más atractivo quizá invertir en clubes que tienen más visibilidad, deportes como el baloncesto, el fútbol que has comentado, pero Teica baraja poder patrocinar deportistas individuales que compiten de forma más amateur para acercarles un poco a la profesionalidad, ahora que precisamente grandes empresas van acercándose a deportes con más visibilidad, pues que el paso que hicisteis vosotros en grandes deportes, en los más masivos, ir haciéndolo también en deportes con menos seguimiento. Desde luego se puede valorar, ya estamos en clubes de deportes minoritarios, como te decía, pues tenemos baloncesto, tenemos fútbol, tenemos vóley o balonmano, pero también tenemos otras disciplinas algo menos conocidas, rugby, hockey, waterpolo, por ejemplo, que lo introducimos este año. Entonces sí que tenemos algunos deportes que se pueden considerar minoritarios y hay muchos clubes que siguen necesitando, clubes más pequeñitos, locales, que siguen necesitando apoyo y ahí estaremos. El tema del patrocinio en solitario o sin ser en equipo también lo podemos valorar. Y para terminar, ¿cómo ve Teica las expectativas del deporte femenino en un corto plazo de aquí a lo mejor 5 años, con todo lo que ha crecido en los últimos 5 o 6 años? ¿Hasta dónde podría llegar en 5 años? A lo mejor vemos ya quizá futbolistas cobrando sueldos, ya no de quizá de primera división, pero que estén parejos a los de segunda división del fútbol masculino. Vemos más visibilidad quizá en la liga de baloncesto femenino. ¿Por dónde tenéis las perspectivas? Fíjate, yo sí que creo y vamos a ir, yo creo, ganando en eso y aumentando la visibilidad, por ejemplo, en los medios de comunicación que te decía, yo creo que cada vez es mayor y cada vez va a seguir siéndolo más. Yo creo que los triunfos de ellas cada vez van a ser más noticia, muchas veces tienen que conseguir casi más que ellos para llegar a las portadas y yo creo que eso está empezando a cambiar. Las condiciones de ellas como profesionales ya no solo económicas, también los medios que tienen están empezando a cambiar y cada vez eso va a ir a mejor y desde luego es lo que queremos y por lo que apostamos. Entonces sí que considero que se van a ir dando pasos y desde luego creo que muchas más marcas se van a ir sumando al patrocinio del deporte femenino y eso sin duda hará que vaya mejorando y que vaya creciendo. Begoña Cano, responsable de patrocinio deportivo y comunicación en Teica. Muchas gracias por atender a Capital Deportivo aquí en Capital Radio y mucha suerte para lo que tenéis por delante. Muchísimas gracias. Un abrazo.